Saludos, hermanos hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta tercera temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast dedicado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy me acompaña alguien que ya conocéis porque estuvo hace poco aquí hablando de la historia de España. Con todos vosotros, Javi, del canal de Tercio Viejo Sevilla. Saludos, Javi. Saludos, amigos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, Pax. Y ahora me toca presentar a nuestro invitado especial de hoy. Ya sabéis que yo hago encuestas a través de redes sociales para que votéis sobre quién queréis que venga al canal. Y así es como voy seleccionando a los invitados. Y es alguien que me habéis estado pidiendo vosotros, mis seguidores, durante mucho tiempo. Hoy tenemos con nosotros al periodista, escritor y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva. Saludos, Fernando. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Bueno, como decimos en Andalucía, para comernos. Bueno, yo supongo que ya le conocéis la mayoría porque para eso me habéis pedido que le invite al programa, pero Fernando se ha dedicado durante muchos años a escribir libros sobre, bueno, en general sobre historia, pero especialmente sobre historia de España, que es un poco por lo que me habéis pedido traerle, y tiene dos que son especialmente interesantes. Yo ya me los había leído hace tiempo, pero aprovechando que venía al canal, pues los he vuelto a retomar, La Contrahistoria de España y, por supuesto, Hispanos, breve historia de los pueblos de habla hispana. Muy interesantes, si los queréis leer, yo la verdad que los recomiendo. Igual Y que yo. Fernando, la primera pregunta que te quiero hacer, llevas tanto tiempo estudiando la historia de España que, bueno, pues una pregunta que me hace mucha gente y yo, pues cuando viene alguien que ha estudiado mucho la historia de España, aprovecho y se la hago. ¿Desde cuándo existe España, Fernando? ¿España como Estado-nación? No, España, desde que alguien ve a una persona que vive en España y dice, pues este es español. Bueno, Hispania es una realidad creada por los romanos, que le pusieron nombre. El nombre se lo habían puesto previamente otros pueblos que llegaron. La palabra Hispania viene del, al parecer, hay discusión sobre eso, pero al parecer viene del fenicio, Hispanim, que significa tierra de conejos. Entonces los que le dan una unidad, los hispanos a sí mismos en el periodo previo a la entrada de los romanos, a la llegada de los romanos, no se reconocían como algo común. Los que crean la categoría de hispano, que empiezan a hablar el mismo idioma, en este caso el latín, y a adquirir pautas culturales comunes, es en tiempos de Roma, es cuando nace Hispania como tal. Hasta entonces no existe nada parecido. Claro, porque yo imagino en ese momento cuando los romanos llegan aquí se encuentran un montón de pueblos distintos, cada uno con su religión, cada uno con su lengua, probablemente, con sus costumbres. Y matándose entre ellos, sí. Y matándose entre ellos, ¿no? En esencia, sí. Entonces, son realmente los romanos los que ponen el punto de partida, digamos, al concepto de España. Bueno, hay unos elementos de aquella invasión romana que los seguimos teniendo. Aquí los tres estamos hablando en latín, una forma muy evolucionada del latín que es en la lengua castellana, pero es latín a fin de cuentas. Es decir, si estuviese esto lo pudiésemos enviar al pasado y lo escuchasen los, no sé, Octavio Augusto o Séneca, que por cierto era hispano, nació en Córdoba. No nos entenderían al hablar, pero les sonaría muy familiar lo que decimos. De la misma manera que si nosotros oímos a alguien hablar en latín, aunque si no sabemos latín no lo entendemos, pero sabemos, nos resulta familiar, como cuando vemos una inscripción en un monumento. Entonces, la lengua es uno de los elementos, otro es la religión. La mayor parte de los españoles son de religión católica, cristiana, y eso también nos llegó en tiempos de Roma, y otros elementos propios de toda Europa occidental, como es el derecho, la arquitectura, la ingeniería, en fin. Roma es el padre de Europa y también el padre de lo que es España, vamos, España y Portugal, de Hispania. A mí me gusta mucho esa frase que dice que Roma fue a España lo que España fue a América. En cierta medida sí, con la diferencia de que no ha pasado tanto tiempo y los americanos todavía siguen hablando el mismo idioma. No ha habido romances en el caso del español. Pero si lo dejásemos correr lo mismo 600 o 700 años sin mucho contacto, pues aparecería una variante del español en Argentina, otra en Uruguay, otra en Colombia, otra en Guatemala, etcétera, que es lo que sucedió en el Imperio Romano, que ese latín original, es el latín tardo imperial, deriva 500 años más tarde en una serie de lenguas romances, que al principio eran muy parecidas al latín. De hecho, también, o te decía antes que si Séneca nos escuchase hablar, no nos entendería, pero si nos escuchase hablar el Cid Campeador, tampoco nos entendería del todo. Le resultaría muy familiar lo que decimos, pero no nos entendería del todo, de la misma manera que nosotros no entenderíamos a los castellanos del siglo X. Nos tendríamos que afinar mucho el oído. Claro. Es más, intenta leer el Cantar del Mío Cid, que es posterior,
Intenta leerlo, mira verás cómo te cuesta. Yo muchas veces a mí que me preguntan respecto al tema ese, del tema del latín y ese debate de latinos, hispanos y todo ese tipo de cosas, yo digo siempre que serían latinos como tales si se hubiera llegado en América en el siglo XIII o al principio del XIV, que todavía hay algo más de latín, que del castellano que ella hablaba, por ejemplo, por decir Hernán Cortés, mi punto de opinión, Fernando. A ver, yo no me gusta utilizar el término latino, más allá de cuando me refiero a algo relacionado con la antigua Roma. Es decir, con la lengua latina, por ejemplo, o con todo lo relacionado con los antiguos romanos, que eran los genuinos latinos. A partir de ahí sí, podemos derivar que hay una serie de lenguas romances o latinas en Europa, que algunas se exportaron fuera de Europa, como es el caso del español, del portugués o del francés. Es decir, hay hablantes de lenguas romances o de lenguas latinas en lugares como Brasil, como Quebec o como toda la América hispana. Pero no me gusta llamarles latinos porque no es preciso, es mucho más preciso hablar de hispanos, en tanto que lo que hablan es español. Entonces, a mí me gusta utilizar la lengua con precisión. Y Fernando, yo también muchas veces les alego de que el término es más concreto porque aquello era la monarquía hispánica, creo, mi punto de vista, ¿no? Eso de monarquía hispánica se lo pusieron los historiadores, que no sabían muy bien cómo denominar. Historiadores ya del siglo XX, que no sabían muy bien cómo denominar a ese periodo de la historia de España en la que el rey lo es de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Granada, solo en Andalucía había 4 reinos. Lo es también, tiene un montón de títulos, es rey de Nápoles, de Sicilia, es conde de Flandes, es duque de Milán. Es decir, tiene el rey de España como tal, tiene todos los títulos durante un par de siglos, menos el de rey de España, propiamente dicho. El reino de España como tal formalmente nació en el siglo XVIII con los Borbones. Antes de eso ya se hacían llamar reyes de España o de las Españas, mejor dicho, Hispaniarum Rex, pero también eran otras muchas cosas. En el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, que lo están restaurando ahora, el Salón del Trono se llama de reinos porque están todos los escudos de los antiguos reinos o dominios de estos reyes, que eran reyes de España, pero de mucho más. Eran tan reyes de España como reyes de Nápoles. Durante un periodo de años también eran reyes de Portugal. Entonces, ¿cómo denominamos a todo esto? Bueno, pues los historiadores convinieron en que lo mejor era llamarlo monarquía hispánica. Monarquía porque era monarquía, e hispánica porque el centro de sus reinos, el corazón de sus reinos estaba en Hispania y no en Flandes o en Italia. Digamos que es una convención historiográfica, como puede ser Imperio Bizantino. Es decir, si preguntásemos a Cervantes o a Quevedo, ¿usted dónde vive? En la monarquía hispánica, no sabría de qué le estamos hablando, como la monarquía hispánica. Yo, Quevedo, te diría, estamos en Castilla. Claro, pero yo me refería a un término de que es de, como que dice, me refería a un término de lo que era del documento. Disculpa que tengo un perro de 70 kilos aquí dándome por saco. Que yo me refería a un término no que usara el pueblo, sino que a un término más de un geógrafo o un historiador de la época. No, pero eso tampoco lo utilizaban. O sea, las Españas, virreinos y cosas así, es lo que se utiliza en la literatura de la época. No había esa... Es que el rey era rey de muchos lugares. Entonces, que hablaban idiomas diferentes. Lo único que coincidía en todos los súbditos del rey de España, que también era rey de Nápoles, era que eran todos católicos. Eso sí era importante. Sí. Es decir, eso de Felipe II diciendo: yo he enviado a mis barcos a luchar contra los herejes, no contra los elementos, en el episodio de la Armada de Inglaterra. Bueno, la idea era que todos sus súbditos fuesen católicos, porque la salvación era lo más importante a lo que se podía aspirar. No se tenía todavía ese sentimiento nacional que se tiene, que evolucionó ya en el siglo XIX. Pero vamos, que no se hacían demasiados líos. Utilizaban el término España, como utilizaban el término Castilla o Nápoles. Sabían que había un monarca que primero fue itinerante con Carlos I y después ya fijó su corte en Madrid, que era rey de muchos lugares y que tenía una variedad casi infinita de títulos, por no hablar de que se crearon reinos nuevos. En las Indias había reinos. Guatemala, por ejemplo, tenía la categoría de reino. Esto para que nos hagamos una idea. Luego, además, era administrativamente una capitanía general dependiente del virreinato de Nueva España, pero era un reino también. Hay que tratar de trasladarse mentalmente a cómo se veían estas cosas en aquel entonces, que era de manera muy distinta como las vemos nosotros ahora. Las categorías que nuestros antepasados eran distintas en este ámbito. Claro, es que para mí eso, también otra de las cosas que siempre digo, que en aquella época era más bien importante qué religión profesabas más que de qué nación eras. No, totalmente, claro, muchísimo más importante, infinitamente más importante.
Es decir, hablar español o hablar castellano no significaba que tuvieses forzosamente que tener un rey que hablase castellano, de la misma manera que hablar francés no significaba forzosamente que tuvieses un rey que hablase francés. El rey de España era también conde de Borgoña, y en Borgoña se hablaba algo parecido al francés y no había ningún problema, y lo fue durante 200 años. A los habitantes de Besanzón no les preocupaba lo más mínimo que el rey estuviese en Madrid y fuese castellano, les daba igual realmente. Mientras respetase sus usos y costumbres y fuese católico, eso es importante, porque de la misma manera que el rey quería reinar sobre católicos, el súbdito quería que su monarca fuese católico. No toleraba que el monarca fuese un hereje. La guerra de los 80 años, la guerra de Flandes, se produce en origen por un conflicto religioso, y es que los protestantes han entrado en el norte de los Países Bajos y ven que no quieren tener un rey católico. Que para ellos es un pecado, es pecaminoso, eso les va a conducir directos al infierno. Y luego ya adquieren motivaciones políticas y se termina internacionalizando esa guerra, porque es una guerra muy larga, pero en origen el componente que tiene religioso se enmarca dentro de esas guerras de religión que hay en Europa en aquella época. Mira, Fernando, a ver que has llamado el tema de Guatemala, que poco se habla en la historiografía común de nosotros los simples mortales, ¿no? De la conquista de Centroamérica, del tema de Guatemala, de Nicaragua, de toda esa zona. ¿Qué nos puedes contar así por encima? De la conquista de Centroamérica, bueno, se hizo por dos partes. Una parte es la parte norte de Centroamérica, lo que hoy se llamaría el Triángulo Norte, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador. La conquistó, formó parte de la expedición de Cortés, de ese empuje, de ese impulso, que lo llevó a cabo un tipo llamado Alvarado. Sí, Alvarado, que conquista Guatemala y toda esa zona. De hecho, en Guatemala lo recuerdan, hay muchísimos Alvarados. Si miras en la guía telefónica hay un montón de Alvarados en ese país, aunque ellos procuran, como en el caso de México, le han demonizado, ¿no? Tú no encontrarás una sola estatua de Alvarado en todo Guatemala ni nada de eso, pero el que lo conquista es Alvarado. Pues unos años antes, otros castellanos han entrado desde la Castilla del Oro, es decir, lo que es hoy Panamá, y han entrado lo que es Costa Rica, lo que es Nicaragua, y han ido pasando, subiendo hacia el norte, en otro tipo de conquista bastante menos enérgica que la de Alvarado, en la que además discuten entre ellos. Es decir, que la conquista de la tierra firme tiene dos partes. Una, que entran desde el sur, es cuando descubren el Océano Pacífico, con Núñez de Balboa, tiran hacia el norte, descubren que aquello es un istmo. Eso es lo primero que les sorprende, y dicen, bueno, hemos encontrado tierra firme, pero al otro lado hay otro océano, hay otro mar, el Mar del Sur, que le dan en llamar, y la otra parte entran desde el norte, desde Ciudad de México. Así es como se conquista Centroamérica. En el primer cuarto del siglo XVI fue de las primeras partes de América en ser conquistadas. Es una tierra dura, de todas maneras, está llena de selvas, especialmente en el lado del Caribe. Tiene un altiplano, una serie de altiplanos, una cordillera en el centro, donde se fundan las ciudades. La más grande de todas era la ciudad de Guatemala, que hubo tres, porque la última es muy tardía, ya es de finales del siglo XVIII, pues es una zona que tiene terremotos y volcanes. Entonces los terremotos iban destruyendo la capital de la Capitanía General una y otra vez, y en la última de ellas, en 1776, un terremoto, el de Santa Marta, deciden abandonar ese valle donde se encuentra hoy la antigua Guatemala, que es una de las ciudades virreinales más bonitas del mundo y más bonitas de América, desde luego, y se van al valle de al lado, que es donde está la actual ciudad de Guatemala, Nueva Guatemala de la Asunción, que es una ciudad planificada desde, pues como esas ciudades españolas en América, ¿no? Con un plano endamero, con una catedral, con su Palacio de los Capitanes, pero que cuando se produce la independencia de Guatemala en 1821, se encuentra que la ciudad está todavía construyéndose, porque se habían trasladado allí la administración española pues apenas unas décadas antes. La catedral, por ejemplo, está medio terminar. De esa zona de la Nueva Guatemala de la Asunción se correspondería con la zona 1 actual de la ciudad de Guatemala. Quedan algunos restos, pero poca cosa, porque era una ciudad muy reciente en aquel momento. En cambio, a 45 kilómetros, en la antigua Guatemala, en el valle vecino, sí que se conserva una ciudad que es magnífica, una auténtica preciosidad de ciudad, que es la antigua Guatemala. Yo quería preguntarte, porque ha habido un salto muy grande ya a la conquista, ya hemos empezado por desde cuándo existe Hispania, estamos hablando de los romanos y me habéis saltado totalmente, ¿no? Pero que como metió Guatemala, aprovechado. Abordas en tu libro, en el de Hispanos concretamente, la cuestión de si Al-Ándalus era hispano o no.
si podemos Sí, definirlo por como hispánico. favor. Entonces, quería a ver si nos puedes aclarar un poco, aunque bueno, en el libro lo dejas bastante claro, pero bueno, si nos lo puedes contar un poco a la audiencia. ¿Es Al-Ándalus un territorio hispano o está fuera de lo que entendemos como los hispanos? Al-Ándalus se organiza en torno a lo que había sido la Hispania romana, claro, pero no es heredero cultural de la Hispania romana. Claro. Y tú un texto andalusí no lo puedes leer porque está escrito en árabe. Ujú. Y el elemento religioso tampoco lo tienes porque es una religión distinta a la que había entrado con los romanos. Es decir, los andalusíes eran hispanorromanos que se convierten al Islam. Y se convierten de manera muy gradual, además. Al principio son muy pocos los que lo hacen, porque los invasores musulmanes, una de las cosas que hacen es respetar bastante a los hispanos cuando llegan aquí. Y ese proceso se demora unos 3 siglos, pero al final, ya en el periodo final de la Reconquista, los últimos 2-3 siglos, ya prácticamente todos los andalusíes eran musulmanes y hablaban árabe. Hoy, en cambio, pues eso ha desaparecido, es una arqueología maravillosa, como es el caso de la Alhambra o de Medina Zahara o de, qué sé yo, la Torre del Oro en Sevilla, porque los restos que nos ha dejado lo que fue Al-Ándalus pues son maravillosos, pero no hay una relación cultural, no hay los andalusíes no se sentían herederos del Imperio Romano o de la Hispania romana, de esa Hispania de los godos, mientras que los reinos cristianos sí que se lo sentían. Y no solo lo sentían, sino que además lo eran. Claro, porque has hablado de la invasión musulmana. Es decir, inicialmente cuando ellos llegan a la península, bueno, la península la conquistan en un periodo de tiempo muy breve. O sea, no encontrasen resistencia prácticamente después de Muy poquita. la batalla inicial, digamos. Y a partir de ahí. Diego, discúlpame, muteame un segundo porque este animal no está parando. Disculpadme, ¿verdad? Disculpad. Te muteo. Espérate aquí. Me va perrazo, ¿eh? Joder. Espérate, le vamos a poner a un lateral y así molesta menos. A ver, continuamos. Dime. Perdóname, Fernando. Te decía, en el caso de Al-Ándalus, llama mucho la atención cómo lo conquistan tan rápido. Da la sensación de que no hay ninguna resistencia en toda la península, salvo ya en ese primer con Pelayo, digamos, en el norte. Algunas ciudades sí se resisten y las tienen que tomar el asalto. Lo que pasa es que lo que nos vendría a decir son dos cosas. La primera, que el gobierno godo no era muy popular. Es decir, que los hispanos de la época, los súbditos de los reyes godos, no estaban muy contentos, porque en cuanto apareció el primero, llegaron rápidamente, la mayor parte de los hispano-godos de la época, los hispano-romanos de la época, llegaron a un acuerdo con él. Eso es la primera cosa que nos dice. Y la segunda, que los invasores eran más parecidos a los hispano-romanos de la época de lo que a veces pensamos. Es decir, las tropas de Tarik, y eso lo cuento en ese libro, cruzan el estrecho de Gibraltar con barcos bizantinos, con gente que habla griego. En el norte de África también se hablaba latín. Todavía no se ha empezado a hablar árabe. Se empezaría a partir de ese momento, poco a poco. Es decir, si un hispano de lo que hoy es Algeciras cruzaba el estrecho, al otro lado, no había un cambio radical ni de religión ni de idioma. Continuaba el orbe romano. No había ningún problema. Eso del conde don Julián de Ceuta. Bueno, pues que al otro lado Es que San Agustín era de Túnez, del norte de África. Durante estos primeros siglos de cristianismo es extraordinariamente cristiano y está extraordinariamente romanizado. Entonces, cuando entran estos tipos, no se les percibe como podemos percibir ahora a unos invasores musulmanes o como los fantaseamos con ellos. Eran muy similares. Era gente venida del otro lado del estrecho de Gibraltar que hablaba el mismo idioma, el latín ya desgastado, estamos hablando del siglo VIII, pero el latín, y que lo único que traían era una religión que tampoco era tan distinta a la que ellos tenían y que tenía hasta ciertos puntos más sencillos, más fáciles de asimilar. Pues tampoco es tan extraño, ¿no? No pensemos que quien invadió la península ibérica en el siglo VIII eran los musulmanes del siglo XV. No, eran los musulmanes del norte de África recién convertidos, porque los musulmanes acababan de llegar también al norte de África una generación antes, que cruzan el estrecho y toman la península muy rápidamente porque los propios peninsulares llegan a acuerdos con ellos, acuerdos pacíficos, es decir, no hay ningún problema, ¿qué más nos da? Pagar los tributos a un rey godo que pagártelos a ti. El rey godo está en Toledo y tú vas a estar en Córdoba. ¿Qué más da? Nos es lo mismo. Y además nos entendemos contigo sin problema porque hablan nuestro mismo idioma.
Cuando llegaban estos tipos, no veían a alguien. Hoy sí hay una diferencia radical entre un español y un marroquí, pero no la había en el siglo VIII. Una diferencia cultural. Hoy hay un abismo cultural. Hoy cruzas el estrecho y dices, no me entero de nada, no puedo ni leer las señales de tráfico. Y entre el árabe y el español, que son dos lenguas muy distintas. Pero en el siglo VIII no era así. Es decir, era común que ambas partes del estrecho se relacionasen, porque formaban parte del mismo entorno cultural. No es casual que en las últimas divisiones administrativas del Imperio Romano incluyesen, en el convento jurídico, estuviese incluido también el norte de África, conjunto con Hispania, que era muy parecido. Cuando uno viaja al norte de África, una de las cosas que te llaman la atención en Marruecos, incluso en Argelia también, es lo extraordinariamente parecido que es el paisaje al que te encuentras en Levante o en Andalucía. Estamos hablando de la misma zona climática. Bueno, hoy no es la misma zona cultural, pero lo fue en el pasado. Y cuando se produce esa invasión, es la misma zona cultural. No se percibe como una invasión de unos tipos llegados desde la península arábiga. No, sino como una invasión de unos tipos llegados desde el sur que hablan tu mismo idioma y que te van a liberar de unos gobernantes como eran los reyes godos, que no se caracterizaron ni por su eficacia ni por lo bien que lo hicieron. Todo lo contrario, el periodo godo es un periodo inestable, los reyes se mataban entre sí, encadenaron algunas crisis económicas, por lo que sabemos, que tampoco es demasiado, y que además tampoco les amenazaban con prohibirles el culto. Una de las cosas que hacen esos musulmanes es llegar y permitir que las comunidades cristianas puedan seguir. Al principio, durante el primer siglo de Al-Andalus, cuando es emirato, incluso ya convertido en califato, el cristianismo es la religión mayoritaria allí. Eso va poco a poco, de manera muy gradual. Cuando ven los habitantes aquellos hispanos, ven que les compensa más aprender árabe, enseñárselo a sus hijos y pasarse al Islam, simplemente. Las conquistas muchas veces se hacen de un golpe, pero la aculturación lleva mucho más tiempo. Un poco lo mismo que pasó con los españoles, de manera muy similar. Los indígenas no aprendieron español el primer día, tardaron generaciones en ir aprendiéndolo y en muchos casos no lo aprendieron hasta tiempos de las repúblicas ya independientes. Y lo mismo con la religión. Al principio adoptaron el cristianismo de manera muy tenue. Luego, poco a poco, conforme fueron pasando las décadas y los siglos, ya se puede decir que había desaparecido la mayor parte de la religiosidad indígena, pero eso llevó mucho tiempo. Es decir, si viajásemos a la América del año 1600 o 1610, nos encontraríamos con que el español lo hablaba muy poca gente, incluso en los virreinatos. Entonces, la mayor parte de la gente que había allí seguían hablando sus idiomas indígenas. Y poco a poco, bueno, porque convenía, claro. Al final, ¿tú para qué aprendes un idioma? Porque te sirve para entenderte con alguien. Una herramienta. Nada más. Si no, no aprendes un idioma. El idioma es una herramienta, una llave que te abre puertas, y el latín abrió muchas puertas a nuestros antepasados lejanos. Bueno, el árabe abrió otras tantas a aquellos hispano-romanos que estaban en Al-Ándalus. Y el castellano abrió muchas puertas a esos indígenas americanos. Les permitía prosperar en la vida. No hacía falta ni imponerlo. Esa obsesión de imponer el idioma es una cosa del siglo XX, de los siglos XIX y XX. No era ni necesario imponer nada. Es obvio. ¿Hace falta que nos impongan que aprendamos inglés? No, y lo aprendemos todos, de mejor o peor manera. ¿Por qué? Porque sabemos que es útil, que nos permite encontrar un mejor empleo, nos permite entender textos, navegar por internet, viajar cómodamente por el mundo sin miedo porque a fin de cuentas pues está en todos los aeropuertos del mundo, te ponen las señales en inglés. A nadie le obligan a aprender inglés, pero todo el mundo lo aprende. Bueno, pues un fenómeno pero que muy similar es lo que pasó en Al-Ándalus. Ya sé que no tiene la gloria que, bueno, mucha gente ve, ¿no? Y entonces aquí hubo una revuelta y tal, pero fue así. Fueron los hispanos-romanos quienes se convirtieron, pero lo hicieron con mucha calma. Oye, Fernando, ¿y qué tipo de mestizaje o qué tipo de mezcla crees que hubo en aquella época o qué tipo de convivencia hubo a nivel de mezcla, no a nivel de convivencia? Me refiero a nivel, ¿sabes? De Mohamed conoce a María y María conoce a Mohamed. Bueno, mezcla hubo porque la mezcla siempre ha habido, la mezcla es connatural al ser humano. Lo que pasa es que no hubo mucha porque realmente se movía poca gente. Nada más, pero sí, por supuesto, los que llegaron del norte de África o incluso de extremo de Medio Oriente,
Pues sí se mezclaron con la población local, como es lógico. Lo que pasa es que nunca fueron muchos. Los españoles también se mezclaron con los indígenas allí, pero como españoles fueron pocos en comparación con la población local, pues la mezcla llegó hasta cierto punto. Pero mezcla siempre ha existido, pero fue pequeña, porque fueron pocos los individuos que cruzaron el estrecho y que se quedaron luego, claro. Claro, yo me refiero a esa leyenda que hay de que no, que ellos nos tenían asco y nosotros teníamos a ellos y tal, ese tipo de cosas. Yo digo siempre que ahí no hay... ¿Quién nos tenía asco? No, que decían que el musulmán o el árabe que vino, pues le tenía asco al cristiano porque era cristiano y tal, etc, etc. Toda esa leyenda que venden. Ese musulmán estaba recién convertido. Claro, por eso digo yo. Eso es lo que digo yo, es que sí. Esos musulmanes que acababan de llegar del norte de África eran hijos de cristianos, se habían convertido en su vida. No les era extraño el cristianismo, todo lo contrario. Habían nacido cristianos, muchos de ellos, y se habían convertido tras llegar los musulmanes. Y se habían convertido como tú propio, no por fuerza. Sí, no, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que es lo que opino yo, exactamente. Pero es que siempre mito de esas personas que siempre dicen, no, es que nosotros no nos mezclamos nada y tal, y no sé qué, porque eran ellos musulmanes, la religión, tal, etc. Vamos a dejar de hablar en nosotros. Nosotros no somos... Bueno, nosotros no somos ellos. Bueno, los habitantes de la península ibérica en aquel momento. Es decir, es los habitantes de la península de aquella época que evidentemente provenimos de ellos. Nada más. Claro. Pero provenimos de una mezcla máxima, no solo de gente llegada al norte de África. A estas alturas ha llegado gente, por la península ibérica ha pasado gente de todas partes. España es uno de los países, podríamos decir, más mestizos de toda Europa. Y es normal. Totalmente. Pasa a Italia o a Grecia, somos países de paso. Y bueno, pues han pasado muchos pueblos por aquí. Además, el país se abrió al mundo, nuestros antepasados se abrieron al mundo durante un periodo muy largo. Y eso provocó que hubiese todavía más mestizaje. Pero vamos, sí, claro, a verlo haylo. Ya sabes que ahora los científicos hacen estudios de ADN y cosas así. Y bueno, no ha habido tanto cambio entre el ADN nuestro y lo que pueden encontrar en tumbas romanas, por ejemplo, pero porque es que realmente nuestros antepasados eran muy poco numerosos y se movía muy poco la gente. Es decir, los movimientos que hay de población hoy en día a nuestros antepasados les sorprendería. El mundo estaba vacío, realmente vacío, en el siglo VIII. Más vacío de lo que jamás imaginaremos. La España romana tendría entre 4 o 5 millones de habitantes, menos de lo que hoy tiene Madrid, de toda la península ibérica. Eso es lo que había en el siglo VI en esta tierra. Pero es que más, eso fue así hasta pues ya bien entrado el siglo XVIII. Éramos muy pocos. Encontrarte con alguien por España era muy difícil. Las ciudades eran muy pequeñas. Había muy poca gente. El mundo estaba vacío. Y nuestra península especialmente porque tiene un clima complicado y unos suelos un tanto pobres. Pero vamos, y por lo tanto, como había poca gente, también cuando se movía poca gente y se mezclaba poca gente. Y tenemos de nuevo, trasladamos hacia atrás las cosas que vemos en nuestro mundo. Vemos un mundo de 8.000 millones de personas, lleno de gente, de ciudades de 10 millones. Eso no existía en el siglo VIII. Eran ciudades muy pequeñas, cuando se les podía llamar ciudades. Había muy poco. No, claro, quitando, qué sé yo, grandes ciudades de la antigüedad, tipo Roma o Alejandría, el restaurante. Cuando hablamos, no sé, la Córdoba romana, por ejemplo. La Córdoba romana era una enanez y se sabe exactamente qué espacio ocupaba. Emérita Augusta era una enanez. César Augusta era una enanez. Hoy lo consideraríamos pueblos, no ciudades. Había muy poca gente. Nuestros antepasados eran pocos. Es que esa pregunta es un poco porque siempre está el mito en las redes sociales y tal, de la mezcla y tal, simplemente para que una persona de tu calificación diera su opinión. Yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, el tema de... Es que ese es un debate absurdo. ¿Qué más da? Que estés mezclado o no estés, todos estamos mezclados. No existe la raza pura. En este caso, este tipo de debates vienen siempre movidos por los racistas. Ya sabéis que el racismo es la ideología de los tontos, porque los seres humanos somos todos iguales. No hay mucho. Todos los seres humanos somos iguales. Da igual, más nuestras diferencias son mínimas. Es decir, si te fijas, la variabilidad dentro del ser humano es muy pequeña de nuestra especie. La diferencia de altura, incluso hasta el color de la piel, es un poco más oscuro, un poco más claro. No hay mucho más. En eso consisten las famosas razas. Bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da que te hayas mezclado mucho o te hayas mezclado poco? Al final, y más hace tanto tiempo. Es que esa ni quita ni pone. Pero es como que lo hubieras hecho ayer. No aporta ni quita ni pone nada, absolutamente nada. Todo lo que te da, dices, bueno, hubo mucho mestizaje, significa que entró mucha gente. Pero eso sería un dato que permitiría entender si entró mucha o entró poca.
hubo más o menos mestizaje. Pero si no, ¿para qué? Es decir, ¿cuál es el objetivo de esas discusiones absurdas, movidas además por el racismo más zafio, de hubo o no hubo mezcla, no tal, porque es que yo no quiero, de nuevo se manejan categorías modernas, es que yo no quiero que me llamen moro. Ya. De nuevo, la categoría moderna, porque la palabra moro en origen no era despectiva, son los mauri de la Mauritania, como se llamaba esa tiempos del Imperio Romano, pero adquirió un término negativo, una connotación negativa. Yo no quiero que me llamen moro. Pero luego no les importa que haya habido mestizaje con, qué sé yo, los visigodos que venían del centro de Europa. Ahí es donde revelan ese racismo absurdo, muy decimonónico y, por cierto, muy poco español, porque aquí nunca fuimos con el colorímetro. Esos son taras propias de los pueblos del norte, no de nosotros ni de nuestros antepasados. A ver quién es un poquito. Ha habido algunos casos, a lo mejor yo recuerdo, no sé si era el doctor Robert y ese tipo de racismo científico del siglo XIX que sí que cala un poquito en algunas zonas de España. Tampoco mucho, pero es verdad que sí que hay algunos ejemplos. Pero ya nos tenemos que ir a los siglos XIX y XX. Sí, totalmente. Con una influencia claramente ideológica, claramente ya de Alemania y de Centro Europa. Antes de eso no. Cuando dicen los españoles llegaron a América y no tuvieron ningún problema en casarse con las indígenas, porque iban a tenerlo mientras estuviesen bautizadas, ¿qué problema iban a tener? Es decir, no había ningún problema. ¿Está usted bautizada? Y tiene un nombre cristiano. Eso es lo importante. Ya que más me da que sea más clara o más oscura. Y eso, totalmente. Vamos, que ellos no consideraban que estuviesen haciendo nada especial. Estaban haciendo lo propio de la gente de su época. No le miraban a nadie el color de piel. Le miraban si estaba o no estaba bautizado. Eso era importante porque la salvación del alma dependía de eso. Ahora, claro, pensamos, no, fíjate qué modernos eran aquellos españoles que llegaron al Caribe y se acostaron con las indias. No eran modernos, eran gente de su época normal y corriente. Lo que pasa es que no veía en eso un problema. Ese racismo biológico, el del color de piel, es muy propio de los pueblos del norte de Europa, que lo explotaron al máximo durante el siglo XIX y XX, que es cuando a ellos les fue bien económicamente. Y construyeron grandes imperios como el británico o como o el que quisieron construir los alemanes, que no terminaron de hacerlo. Y esa prosperidad económica, algunos teóricos la identificaron con la raza. Entonces, nosotros hemos llegado a dominar el mundo, pero somos blancos. Entonces, y mirad qué bien nos va, hemos hecho la revolución industrial, somos los que y lo hemos inventado todo, creando además un complejo, por ejemplo, entre los pueblos del sur de Europa, entre los españoles, los italianos, los portugueses o los griegos, de no somos todo lo puros que nos gustaría. Y toda esa basura ideológica en España la compró cierta derecha y ciertos nacionalistas. De ahí esa obsesión con las mezclas, que no tiene ni pies ni cabeza. Es absurdo, es una discusión tonta, es tan tonta como el propio racismo. No te resuelve absolutamente nada. Quería preguntarte antes, porque es que hay una pregunta que me hace mucha gente, y aprovechando que hemos hablado de Al-Ándalus y de América y de las lenguas, cómo se van, digamos, va la gente aprendiendo lenguas, me llega una pregunta que es verdad que me la han hecho muchos y no sé, me cuesta responderla al menos de forma sencilla, y es que ¿por qué se habla español en América y no árabe en España cuando los españoles estuvieron allí 300, 400 años, mientras que los árabes estuvieron en España 800? Bueno, formulada así de una manera tan sencilla y tan simple. Sí, es una pregunta simplista. Para empezar, los árabes no estuvieron en España, ¿vale? Los árabes no estuvieron en España. Hubo algunos árabes que llegaron en el momento de la conquista y luego pues habría un goteo, digo yo, de algunos árabes que terminarían en Al-Ándalus, pero eran pocos. Es decir, la España musulmana o la Hispania musulmana gana su autonomía muy pronto. Primero conforma un emirato independiente y ese emirato se convierte luego en un califato, totalmente independiente del resto del mundo musulmán desde el punto de vista político. Luego, cuando el califato implosiona, después de la fitna de Al-Ándalus, que duró muchísimo, en el año 1031, va a hacer ahora 1000 años, vamos, dentro de poco, se disgregan una serie de emiratos más pequeños, de reinos de taifas, pero son también independientes. Es decir, no tienen en ningún momento dependencia alguna de los imperios o los distintos califatos que se van sucediendo en el levante mediterráneo. Luego, aquí los árabes no estuvieron. Aquí lo que hubo es una población local que se convierte al Islam. Nada más. Que se convierte de manera gradual al Islam. ¿Por qué no se ha mantenido ni la religión ni la lengua? Porque una serie de reinos cristianos que hablaban romance y que eran de religión cristiana fueron avanzando desde el norte, en un proceso también muy lento. Es decir, cuando dices los árabes estuvieron en España 800 años,
uno, no fueron árabes, y dos, no fueron 800 años. 800 años fue en Granada, pero no en el resto de la península. En la ciudad en la que yo estoy ahora, que es Madrid, solo estuvo bajo control musulmán hasta el año 1083, es decir, 3 siglos. En Toledo, 3/4 partes de lo mismo. No digo ya ciudades que están más al norte, como pueden ser las de la Castilla-León o la Navarra o el norte de Aragón, o digamos ya la cornisa cantábrica. Es decir, eso de estuvieron 800 años en España, no, 800 años en la ciudad de Granada y en su Vega y en la costa del sur, nada más. Pero no eran árabes, eran simplemente hispanos musulmanes. Como la Reconquista fue algo tan lento, tiene distintas fases. En algunas de ellas, esa población se va integrando y en otras es directamente expulsada, especialmente en las zonas donde era más numerosa, como fue el caso de Andalucía y Valencia. Ahí a esa población musulmana se la expulsa, se hace una limpieza étnica. Se les da a elegir, Fernando III el Santo les da a elegir entre convertirse al cristianismo o marcharse. La mayor parte de ellos se marchan y se van al norte de África. De ahí que en el norte de África encontremos comunidades de origen lejano andalusí. Hay una ciudad muy bonita que se llama Chefchaouen, que fue construida, una de las ciudades más bonitas de Marruecos, por emigrados andalusíes, es decir, hispanos de Al-Ándalus que habían huido porque no se querían convertir. Eso es lo que se hace en Córdoba, eso es lo que se hace en Sevilla, eso es lo que se hace en todo el Valle del Guadalquivir. Es lo que se termina haciendo en Murcia, donde al principio se tolera a la población musulmana, pero se rebelan y terminan sacándoles. En Valencia quedó una parte de población musulmana y después se la expulsó ya en el siglo XVII, la expulsión de los moriscos, y en la Vega de Granada esa población ocasiona que no se la expulsa, se la mantiene dentro del nuevo reino de Granada, pero termina ocasionando una guerra a finales del siglo XVI, la guerra de 1570, la guerra de la Alpujarra. Y, de nuevo, se la lleva por todo, se la termina distribuyendo por todos los reinos y allí, bueno, pues se terminan asimilando con la población local. Es decir, que no es tan simple como, no es algo que se pueda resumir en una frase. Respecto al árabe, conforme los cristianos entraban con su religión y con la manera de hablar que tenían, que era ese latín ya muy desgastado, y después posteriormente ya lenguas romances, como el castellano, el catalán, que van, bueno, pues avanzando con la Reconquista. Y allá donde entraban ellos, pues se producía la sustitución, tanto la religiosa como la lingüística. El último lugar fue Granada. En Granada, hasta el día antes de la conquista, la lengua que se hablaba era el árabe andalusí, un dialecto del árabe, y la religión era la musulmana. Un día después de la conquista empieza a utilizarse el castellano y a practicarse la religión cristiana. En ese caso lo vemos que es muy rápido, en otros lugares no fue tan rápido, fue una cosa mucho más gradual, pero al final el resultado es que la lengua castellana desapareció, el árabe andalusí desapareció, y lo mismo sucedió con el Islam en España. Es decir, llegó a haber cuando digo limpieza étnica, es una limpieza étnica, es lo que se produjo en Andalucía. Es decir, lo vaciaron, lo llamaban en aquel entonces vaciar de moros, y aquellas tierras se repartieron. Está todo por escrito, lo tenemos documentado, fueron los repartimientos. Se repartieron las Vegas del Guadalquivir entre colonos que llegaban de Castilla o de León, es decir, de los reinos propios en este caso, de Fernando III. Se las repartieron, esto quedó todo por escrito, sabemos exactamente qué se le dio a cada quien. En los alrededores de Sevilla, de Cádiz, de Córdoba, de Jaén, para colonos, para repoblar aquella zona. ¿Hubo algunos andalusíes que se quedaron? Sí, claro, siempre queda alguien. Algunos que se convirtieron, otros que se convirtieron de mentirijillas y no se convirtieron durante su vida, pero sus hijos ya fueron cristianos modélicos. De hecho, eso creó luego, con el tiempo, un problema, especialmente en la comunidad judía, y era que a los judíos se les toleraba. Pero a partir de 1492 se les obliga de nuevo a convertirse, so pena de expulsión. Muchos se quedan y se convierten en uno de los enemigos públicos, los famosos judaizantes, que oficialmente eran cristianos, pero practicaban el judaísmo en la intimidad. La religión tenía una importancia que hoy nos sorprende, pero la tenía. Y la labor del historiador es observar lo que sucedió y constatarlo. Nada más, no traérselo al presente ni juzgar a nuestros antepasados. Es lo que es. Y te explica, en parte, el mundo presente. Haces también referencia en tu libro, creo que es por lo menos en 2 ocasiones, a que la vida en la América española era mejor que la vida en la península. Creo que llegas incluso a afirmar que los españoles que viajan allí, que constantemente a lo largo, creo que es del siglo XVII, XVIII,
constantemente hay un montón de españoles que prefieren ir a América, ¿no? Que vivir en la península. Incluso una de las cosas que dices es que allí por lo general no había guerra, que el que se iba para allá dejaba la guerra atrás, creo que es la cita textual que dices. Dejaba muchas cosas atrás, claro, no solo la guerra, cosas malas. Sí, claro. Sin embargo, por ejemplo, mi canal, por ejemplo, que está dedicado a desmentir la leyenda negra, especialmente, a mí es habitual que me hablen de que la vida allí era complicada porque, por ejemplo, pues tenían la guerra del Arauco, había muchas guerras, muchas revueltas, sobre todo en el Virreinato del Perú. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Eran guerras, digamos, con menos importancia o eran en menor número de combatientes? Pues que la guerra del Arauco, al lado de las guerras que había en Europa, era una cosa de niños. Y eso fue el conflicto más grave que tuvieron que librar aquellos colonos, y muy localizado en el sur de la Capitanía General de Chile. El resto, las ciudades, mira, para que te hagas una idea, las ciudades no estaban amuralladas. Con eso ya en España todas estaban amuralladas. En América no hacía falta amurallar ninguna ciudad porque no había enemigos. Una vez se pacificó después de la conquista, no había enemigos, podía haber alguna revuelta indígena, como esas del Perú. Costa, tal vez, sí. Pero, por supuesto, ataques en la costa, pero de potencias europeas, que se limitaban pues, a grandes puertos como La Habana, San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias y sitios así. La costa del Caribe sí estaba fortificada, pero el resto... Y sin embargo, Fernando, en el lago Texcoco había una ciudad que tenía murallas, pero murallas prehispánicas, pero dicen por ahí que eran ornamentales. Pero yo siempre he dicho que en América no se vivía ese remanso de paz ni de amistad que cuentan siempre y demás. Pero yo la pregunta que te quiero hacer es ¿cuánta gente vivía en América según tú, Fernando? No lo sabemos. No, pero más o menos, ¿cuál es tu estimación? Claro, que no hay censos, no hay nada. Yo no soy demógrafo histórico, no lo sé, no lo sabemos cuánta gente viviría. No tenemos ni idea. Hay números para todo. Es muy variable el número. Hay gente que te dice desde 9 millones hasta 300. Es que ya está, no, eso no es una cosa de... estas cosas no es mi opinión y mi opinión va a misa. Esto es está documentado. La hipótesis. Hay aquel gran programa que hiciste entre los dos. Pues por eso, ¿cuál era tu estimación? Yo no tengo estimación, pero yo no soy. Otra cosa es que yo hubiera estudiado a fondo el tema, que fuese demógrafo histórico, que no lo soy. Entonces, si tuviese mi propia estimación que yo hubiera hecho con mis propias manos y mi propia cabeza. Entonces, diría, es esto y te voy a explicar por qué, pero no es el caso. Yo todo lo más que puedo hacer es hacerme eco de las estimaciones de otras. Pero de cualquier manera eran pocos, porque el mundo estaba vacío. Eran muy pocos. Había pocos indígenas porque también había pocos españoles. El mundo del año 1600 es un mundo que no llegaba a 1.000 millones de personas. En todo el planeta, incluyendo los chinos, que eran muchísimos ya. Así que había pocos. Esa es la realidad. Sé que nos gusta trasladar el mundo nuestro a hace 4 siglos, pero que no es así. Y claro, lo hacemos y nos equivocamos. Y pensamos, qué sé yo, Ciudad de México, y vemos la Ciudad de México actual en el siglo XVI. Y no, la Ciudad de México del siglo XVI era un barrio minúsculo de la Ciudad de México actual. Y lo mismo el Tenochtitlán de los mexicas, era todo muy pequeño. Eso sí, sabemos que los indígenas estaban peleados entre sí, porque si no llega a ser por esas guerras intestinas que se traían, Hernán Cortés nunca hubiera podido ganar, porque quien le ayuda, no, quien consigue, quien es de capital importancia para poder derrotar a los mexicas son otras tribus del Valle Central, los más famosos los tlaxcaltecas, pero no fueron los únicos. Y prácticamente todos los conquistadores buscaron lo mismo. Es decir, a ver cómo yo me aprovecho de las peleas que hay entre ellos. Pero en Guatemala Alvarado no llega solo, él llega con muy pocos españoles, él llega con mexicas. Sí. Y se sube a pegarse con los quichés. Nada más. Totalmente. Y de hecho hay el lienzo de Cuauhtémoc, que está en México, está en Puebla, creo, cuenta la historia de Guatemala. La historia de Guatemala contada por los mexicas como que la han hecho ellos. Y aparecen los españoles subidos en un caballo. Pero bueno, estos nos ayudaron. Pero la conquista la hicimos nosotros, los mexicas, y está hecha por unos artesanos propios. El lienzo es maravilloso porque te explica cómo aquellos indígenas vieron que los españoles eran unos aliados, simplemente. Pero no habían hecho ellos la conquista. Los tlaxcaltecas pensaban que la conquista, que por fin habían derrotado a los mexicas, que les hacían la vida imposible. Eso fue pero que muy común, el buscar las peleas que había entre ellos para aprovecharlas en su beneficio. Los romanos hicieron lo mismo en Hispania, por cierto, 1500 años antes. Sí. Una cosa muy parecida. Pues, Fernando, yo sé que tienes prisa, que me has dicho tengo que terminar de grabar mi programa de mañana.
Pues la última pregunta, si me lo permites, es una que nos llega constantemente, tanto a Javi como a mí, y es, ¿tiene España la culpa de la pobreza o de la situación económica que hay en los antiguos virreinatos? Como España. España, sí, como tal. 49 millones de personas. Eso es lo que dice, eso es lo que nos piden, que pidamos perdón, nos piden... No hay estupidez. ¿Tú por qué vas a pedir perdón por algo que no has hecho? Tú pedirías perdón por algo que no has hecho. Hay presidentes del gobierno que lo están diciendo, Fernando. Que tu padre fuese atracador de bancos, imagínatelo, ¿vale? Que tu padre fuese atracador de bancos. Y entonces le atrapa a la policía y lo mete en la cárcel. Y te dicen, oiga, caballero, tiene usted que ir también a la cárcel. Pero si yo no he atracado ningún banco, pero su padre sí. Entonces tiene también que lleva parte de la culpa. Si no heredamos los delitos de nuestros padres, ¿cómo vamos a heredar lo que hiciese mal un español, un castellano de hace 500 años? ¿Cómo lo vamos a heredar? Antes lo has respondido. Es que antes lo has respondido cuando yo he dicho nosotros y me ha dicho, olvidémonos de nosotros porque aquellos no éramos nosotros. Éramos nosotros. Lo he dicho. Yo creo que la pregunta va más orientada a si el modelo que lleva España allí, bien sea de mentalidad, bien sea de cultura, bien sea de economía, lo que ha hecho, supongo que gente que habrá leído a Weber o algo así, si es lo que hace que a día de hoy se generen repúblicas pobres. A ver, lo que sabemos es que cuando esas repúblicas adquieren la independencia, son lugares prósperos. Y eso lo sabemos porque tenemos documentación de la época. Los viajes de Humboldt, por ejemplo, son de muy poco antes de la independencia. Y Humboldt recorrió toda la América hispana con un permiso de Carlos IV. Y lo que él habla de aquellas ciudades como Lima o como Ciudad de México, es maravillas. Dice, bueno, estos tipos viven realmente bien, les sorprende el bienestar que se disfruta en la América española. Estos son testimonios de la misma época. Sabemos también que la renta estimada que tenía el novohispano era mayor que la del español de la península, porque era un lugar que no estaba castigado por ejemplo, las guerras. Pero lo mismo sucedía en un lugar donde la fiscalidad era menor que en la península, un lugar más grande, con más espacio, con tierras más fértiles. Es decir, que era lógico que los novohispanos viviesen mejor. Tú sabes lo pobre, creo que no somos conscientes de lo pobre que es España, la pobreza de nuestro suelo, lo seco que es el país y lo rico que es la buena parte de la América hispana, donde tiras cualquier cosa y crece, donde tienes ríos caudalosos, donde, en fin, a nuestros antepasados les debió sorprender cuando vieron todo aquello. Era la tierra de la abundancia, por casi cualquier sitio. En España no es así. La península ibérica es muy bonita y tal, pero está geográficamente, en fin, está muy castigada. No hay un solo camino fácil, es tremendamente montañosa. La práctica totalidad de la península o llueve demasiado o no llueve nada. No hay ríos navegables. El suelo, quitando los valles, no es muy rico. No puedes tener tampoco, tienes una productividad por hectárea muy baja. Es normal que allí prosperasen. A poco que la administración funcionase, hubiese cierta certidumbre y no hubiese guerras, bueno, pues lógico que Humboldt se encontrase una sociedad tan próspera, porque además ya a finales del siglo XVIII, principios del XIX, eran sociedades muy consolidadas, habían pasado ya casi 3 siglos de la conquista, y bueno, eso es lo que sabemos. A partir de ahí cada país tiene su historia, y cada país la pifió en un momento, porque 100 años después de la independencia, en la mayor parte de países americanos van muy bien. El ejemplo de Argentina es el más comentado, Argentina, Uruguay y tal, pero México va muy bien en aquella época. En finales del 19, crece muchísimo. Incluso países más pequeños que hoy siempre identificamos con la miseria, como puede ser Guatemala o Honduras, atraen inmigrantes del viejo mundo, de Europa. Venezuela. Y de época. Venezuela, posterior, Venezuela era prosperísimo. Es decir, en qué momento la haya pifiado cada uno de ellos ya es distinto, porque tendríamos que ir país a país. Pero todos o casi todos la pifiaron en algún momento. Y los errores son propios. Incluidas cargarlo sobre sus propios antepasados, porque claro, quien están echando la culpa no es ni a ti ni a mí. Están echando la culpa a ellos. A mí me gusta mucho esa frase que dijo Bolívar, que dice que una de las pocas cosas que tuvo razón en su vida, que cuando dice que América es ingobernable, que pronto se llenará de tiranos a los cuales nada más que le importará gobernar y sin importarle la raza, etc., etc. Esa profecía que tuvo Bolívar de que aquello de que América se iba a llenar de tiranos. Bueno, han tenido de todo porque hubo épocas muy prósperas. Y de alguna manera, dentro de 100 años podemos hablar al contrario. Podríamos encontrarnos con que
Esos países, igual que la pifiaron en un momento dado, enderezan su camino y dentro de 100 años digan, ¿pero esto realmente fue alguna vez pobre? Como hoy nos cuesta asumir que España fue un país paupérrimo. Después de, escúchame, 5 o 6 décadas de prosperidad, ¿eh? Es que los españoles emigraban en masa. El que no se iba a Argentina, se iba a Cuba, el que no a Alemania. Era un país pobre de solemnidad. Hacer las Américas. Y estas cosas en apenas 2 o 3 generaciones han cambiado. Así que no te extrañe, podría suceder que dentro de otras 2 o 3 generaciones pues tengas a los españoles emigrando, no lo sé, a Chile o al propio México. Todo cuestión de la misma manera que tú la has cagado, reencauces el camino. Mira Corea del Sur. Corea del Sur hace 60 años era un país pobre. Y mira, hoy es de los más ricos del mundo. O Taiwán. Pues Fernando... Si adecuadas, nadie está predestinado a la pobreza ni a la riqueza. Nadie. Ningún pueblo. Es todo cuestión de cómo se gobierna. Nada más. Si se gobierna bien, y hay una serie de ideas que funcionan de cara al desarrollo económico y otras que no funcionan. En América el problema es que han insistido en todas las que no funcionan, en buena parte de América. Y el resultado, bueno, pues lo tenemos a la vista. ¿Cómo va a prosperar Cuba? Un país que era, por cierto, prosperísimo en los años 50. Bien como Fidel Castro, y con esas ideas. Pero eso, claro, la culpa evidentemente no es de Hernán Cortés, ni tampoco de los virreyes. La culpa es de lo que han hecho en las últimas décadas. La miseria que puedes encontrar hoy en Cuba no se debe a la Capitanía General. No se debe a eso, ni a cuando era provincia española. Se debe a otra cosa. Sabemos además la fecha exacta. Lo que sí sabemos es que en el año 59 los españoles emigraban todavía a Cuba. Y en el año 69 ya ningún español quería ir allí. Y en el año 79 eran los cubanos los que venían a España. Sí, voy a decir, porque los españoles durante el siglo XX han emigrado, durante buena parte han emigrado a países de América. México, por ejemplo, ha recibido muchos españoles. Entendemos que la situación económica de México era mejor que la de España, porque por eso emigraban, entiendo. Claro, y la Argentina, y la de casi sí, Argentina, Venezuela también ha recibido. Los abuelos de López Obrador fueron a ¿qué? A buscarse la vida allí. Un español nació en los 40, la generación de mis padres. En los años 50 España era un país paupérrimo. Todos pensaban en emigrar. Y uno de los lugares era vecinos de mi padre, en Madrid, emigraron a Venezuela. Porque era un país petrolero, rico, tal. Y en la época de mis abuelos, el que podía se iba a Argentina. Nada más. Esto era así. Significaba que era mejor vivir en Argentina, en Buenos Aires, que en Madrid. Y en los años 50 del siglo pasado era mejor vivir en Caracas que en Madrid. Así que esto de que la culpa... No solo españoles, piensa también la cantidad de italianos que han emigrado también a la América Española. Portugueses, alemanes, todo. De hecho, si tú vas en Argentina, la principal... Si tú vas por ascendencia, la principal ascendencia no es española, es italiana. No es casual que el presidente se llame Milei, que no es precisamente un apellido español. Unos 3 millones de personas dicen que emigraron de Italia a Argentina. 3 millones dicen. Eran muchísimos, claro, que han dado lugar a que, bueno, pues que el argentino medio tenga un apellido italiano, al menos uno. En otras partes, pues sí, la principal ascendencia europea es la española, pero hay ciertas zonas de Chile. También reciben muchos inmigrantes de otros países hispanos. Sí, claro. Entonces es normal que también... La cantidad de inmigrantes que llegan desde Europa a América, la América hispana, durante el siglo XIX es muy grande, era un lugar de provisión. Con grandes tierras vírgenes para explotar y para poder vivir allí y salir de las estrecheces de Europa. Es decir, los alemanes que llegaron a Chile, si se fueron de Alemania es porque iban a estar mejor en Chile. Nada más. Si no, no se hubieran ido. Nadie se va a un sitio a vivir peor. Y a un sitio tan lejos. Claro, nadie. Si tú decides emigrar es porque va a haber un cambio sustancial entre lo que dejas y lo que esperas obtener. A veces te equivocas, pero vamos, si se va mucha gente significa que hay un diferencial. Lo que te dicen los movimientos migratorios es que hay un lugar donde la renta es más alta. Nada más. Pues si vienen aquí hoy los hispanoamericanos a España es porque la renta es más alta y aquí pueden obtener trabajos mejores, mejor remunerados y entregar un mejor futuro a sus hijos. Lo mismo que hacían esos españoles en los años 50 que se iban a Venezuela y que muchos ya de viejitos han tenido que volver porque el país se lo han cargado. Pero
no se lo han cargado, no se lo cargó Hernán Cortés, ni Francisco Pizarro, ni Orellana. No, se lo han cargado los venezolanos de los últimos 25 años, vamos. Así que bueno. Pues Fernando, Fernando, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en este programa. La verdad que la audiencia lleva mucho tiempo pidiéndome, vamos, que te trajese al programa. Gracias a Javi del canal de Tercio Viejo Sevilla por haber estado con nosotros y por habernos puesto en contacto. Nada, a la audiencia deciros si os ha interesado la conversación. Fernando tiene 2 libros específicamente dedicados, bueno, a la historia de España y a la historia de los hispanos. Tiene más, evidentemente tiene muchos más libros, pero concretamente los temas que hemos tratado hoy aquí pues están en sus libros La contrahistoria de España y Hispanos, breve historia de los pueblos de habla hispana, que os voy a dejar el enlace en la descripción, aunque ya sabéis que desde este canal siempre apoyamos que lo compréis en tiendas pequeñas, físicas, que seguro que además conocéis al vendedor y podéis tener además una conversación bastante amena con él. Y todas las redes sociales que tiene, que para mí... Por supuesto, recomendable también su canal, recomendable la contracrónica, bueno, la contrahistoria que sale una vez a la semana. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Fernando, gracias. Cuidaros mucho. Hasta ahora. Oye, disculpa lo del perro.